amigos, el día de hoy hablaremos sobre la extinción de las obligaciones. Las obligaciones se extinguen por una serie de hechos que han sido reunidos bajo el título de modos de extinción de las obligaciones, que no tienen un carácter uniforme y que no poseen todos una eficacia igual. El vínculo del derecho entre el acreedor y el deudor no estaba llamado a perpetuarse indefinidamente. Debía llegar un momento en el que el deudor liberaría de la carga de su obligación y entonces esta última quedaba extinguida. En medio del propio y el natural de extinguirse, toda obligación era el pago, es decir, la satisfacción del objetivo que aquella por parte del deudor. Existen dos tipos de modo de extinción de las obligaciones, unas que operan de pleno derecho y jure y otras que solo producían su efecto extintivo por vía de sección open. Las obligaciones como la propiedad existen a la acción del tiempo, son perpetuas. Estos dos derechos, aunque diferentes en sí mismos, se parecen por su naturaleza perpetua, pero no en tanto en la propiedad. No se extinguen más que por causas accidentales. Sucede lo contrario cuando los derechos del crédito u obligaciones, pues al acreedor no le interesa que el deudor deba perpetuarse en una prestación, tiene interés en que la satisfaga su obligación para que en esa forma él incremente su patrimonio. Los derechos de crédito son apreciables u dinero y al deudor le interesa cumplir con su obligación para así desligarse de su acreedor y recordar su libertad. En esta forma se dice que hay solutio, pues el lazo de derecho que los unía se ha roto. La prestación de la cosa debida constituye el fin natural y regular de la obligación, pero esto no fue suficiente en derecho romano para liberar al deudor. Solo en la época clásica el derecho civil reconoció al pago como modo de extinguir la obligación. En general, podemos decir que los modos de extinción de las obligaciones han seguido un desarrollo paralelo a los de los contratos. Pago es el acto que producía al acreedor el beneficio que debía reportar de su acreencia. Era la finalidad propia de la obligación. El principio, cualquier persona podía realizar el pago en nombre del deudor, excepto en el caso que se haya pactado un pacto personal del deudor por haberse celebrado el contrato en vista de sus peculiaridades, cualidades personales, pudiendo el tercero realizarlo con o sin el consentimiento del deudor. El pago debía ser hecho a la persona del acreedor, su mandatario, si era incapaz, a su tutor, curador o en caso de que hubiese un gestor de negocio. En lo referente al objeto de la obligación, ésta debía cumplirse pagando la misma cosa que se había prometido, entregándose ésta en su titularidad. El pago tiene por efecto extinguir de pleno derecho la obligación. El cumplimiento de una obligación es un hecho que consiste en íntegra, efectiva y oportuna realización de la prestación o debitum, objeto de la obligación. Por consistir toda prestación en un cierto hacer genérico, se hablaba en términos generales de satisfacer una obligación al hecho de su cumplimiento, y como el efecto de satisfacer una obligación era disolver la relación que ligaba al acreedor y al deudor, los juristas solían hablar de solutio, y como además liberaba al deudor la prestación, también hablaban de liberar. La solutio producía como efecto jurídico la liberación del deudor, y si la obligación era civil, tal efecto operaba issue juris, y si era de origen pretorio,
también operaba automáticamente, aunque no se decía técnicamente issue Jury. El cumplimiento efectivo de una obligación mediante la realización de la prestación corresponde adquiere caracteres propios dependiendo de la naturaleza de la prestación. En efecto, el cumplimiento de las obligaciones con prestación de dare se realiza mediante la constitución del dominio de un derecho real, completándose específicamente la voz solutio pago para referirse a ella, y el cumplimiento de las obligaciones de farese se realiza mediante su satisfacción. ¿Quién puede pagar? El principio básico en relación a quién puede pagar era siguiente: el naturalmente legitimado para hacerlo es el deudor y sus herederos en proporción, y sus cuotas al haber hereditario. El deudor puede pagar personalmente o por medio del mandatario siempre que éste actúe en nombre del mandante. Puede también pagar cualquier tercero, tanto contando con la voluntad del deudor cuanto en contra de ella, y en ambos casos se produce la liberación del deudor. Para que se produzca en ambos casos la liberación del deudor, es imprescindible que el tercero pague en nombre del deudor y no en nombre propio, pues si lo hacía en su propio nombre, habría incurrido un error y habría pagado lo no debido, solutio indivitium, y por ende podría ejercitar la condición indebility para repetir lo pagado por error. Este tercero que ha pagado en nombre del deudor con su voluntad o en contra de ella actúa como agente oficioso suyo y en consecuencia puede ejercitar en su contra la actio negotium gestion para renombrarse de lo pagado. Delegación para pagar delegano solventi. El deudor llamado delegante podía conferir issue a otra persona llamado delegado para que pagara en su tercero llamado delegatario, que necesariamente debía ser acreedor del delegante. Cuando el delegado pagaba el delegatario, se consideraba pagada la deuda que el delegante tenía para con el delegatario, y en consecuencia se liberaba de la obligación, como si él mismo hubiera efectuado el pago, de modo tal que en este caso la dación siempre era solventi causa. ¿Quién puede exigir y recibir el pago? El principio básico es que puede exigir y recibir el pago el acreedor y sus herederos proporcionalmente, y su que debe pagarse. Naturalmente, el objeto de la solutio había de ser considerado consistente con el de la presentación de la debida. De tal manera, tenía que recaer sobre la cosa objeto, la datio, o el derecho real de la cual se trataba, pues, de lo contrario, el deudor no resultaba liberado de la obligación. Como la prestación consistía en una datio, reinicios, el deudor que pagaba debía de ser dueño de la cosa, pues si el acreedor
que recibía el pago sufría la emisión de la cosa pagada, no se producía la liberación, puesto que no había existido datio. El objeto del pago debe ser íntegro, pues el acreedor no está obligado a recibir un pago parcial o incompleto, de tal manera que si realizaba uno ofrecido, así no lo incurría en mora de recibir al acreedor. ¿Cómo ha de impulsarse el pago? Si entre el deudor tiene para que con el acreedor diversas obligaciones con prestaciones que recaían sobre objetos similares, una vez que verifica un pago, se plantea la cuestión de determinar a cuál de todas las obligaciones debe impulsarse el pago realizado. Una situación semejante podía plantearse si la deuda generaba intereses, pues había cuestión de determinar si el pago se impulsaba a la capital de los intereses. Los principios que regían la imputación del pago eran los siguientes. El deudor que pagaba podía declarar en el momento del pago cuál de todas sus deudas había de imputarse al pago, sin que pudiera hacerlo después. Si el deudor nada declaraba en el momento del pago, el orden de la imputación podía el acreedor hacer la imputación en el momento del absolutio o después. Si las partes nada habían declarado en orden de imputación el pago, los juristas daban las siguientes reglas. El pago debe impulsarse la deuda actualmente exigible, y no aquellas cuya exigibilidad aún pediera, como si hubiera obligaciones a plazo o condiciones. Entre varias deudas actualmente exigibles, la imputación se verificaba a la más gravosa y continuaba en orden decreciente con las demás. Si todas eran igualmente gravosas, la imputación se hacía proporcionalmente a todas ellas. En todo caso, lo pagado se imputaba primero al pago de intereses y luego al pago del capital. ¿Cuándo debe pagarse? En primer término, el pago de la obligación solo puede ser demandado por el acreedor desde el momento en que la obligación se vuelve exigible, es decir, desde que cumplió el plazo fijado o se verificó la condición. En toda obligación, aun cuando no se hubiere fijado un plazo para verificar su pago, se entendía comprendido el que era necesario objetivamente para poder verificar su cumplimiento. ¿Dónde debe pagarse? Los principios que regían la determinación del lugar en cual debería verificar su pago de los siguientes: en el lugar donde había sido convenido por el acreedor o deudor. Si nada había acordado, la obligación tenía por objeto la prestación del género. Ella debía ejecutarse en un lugar de domicilio del deudor. Si nada se había acordado y la obligación era especie o acuerdo cierto, el pago debía verificarse en un lugar ñeque la especie se encontraba, a menos que el deudor dolosamente la hubiera combinado de situación, en cuyo caso debía pagar donde fuera demandada. Gracias por su atención.